Muy buenas tardes, colegas, compañeras y compañeros de Pleno. Nueva cuenta de las personas que nos hacen el favor de seguir cada semana esta sesión de Pleno. Requerí separar este asunto para su discusión en lo individual porque es un tema que indudablemente aqueja a nuestra población al relacionarse con las numerosas e inadmisibles masacres por las que ha atravesado nuestro país. Esta solicitud abarca 3 casos en específico, pues se refiere al secuestro y homicidio de 72 personas migrantes indocumentadas de diversas nacionalidades que viajaban por México como país, digamos, natural de tránsito hacia los Estados Unidos de América en agosto del año 2010 en San Fernando, Tamaulipas. También a los acontecimientos verificados entre abril y mayo del año 2011 en esa misma localidad del noroeste mexicano, en donde se descubrieron 47 fosas en las que yacían clandestinamente los cuerpos de por lo menos 193 personas. Asimismo, respecto a lo ocurrido en el mes de mayo del año 2012, cuando los restos de 49 personas fueron localizados, fueron lanzados sobre una carretera en Cadereyta, Nuevo León. Pues bien, bajo este contexto, una persona pidió a la Fiscalía General de la República versión digital y gratuita de toda la documentación generada por la Comisión Forense, misma que se constituyó en el año 2013 para la identificación de restos localizados en San Fernando, Tamaulipas y en Cadereyta, Nuevo León. Vale la pena aclarar que dicha comisión, según su convenio de colaboración, está integrada por personal de la Fiscalía General de la República, del equipo argentino de antropología forense y de diversas e importantes organizaciones de sociedad civil. Bien, en respuesta, la Fiscalía General de la República puso a disposición del particular la versión pública de 9,026 fojas útiles en consulta directa, así como en copia simple y certificada, bajo el argumento de que procedía la reserva parcial de la información concerniente a personal operativo, así como la confidencialidad parcial de diversos datos personales de particulares. En ese sentido, la parte recurrente se inconformó por 2 cosas. Primero, por los costos ocasionados por la reproducción de la información en copia simple y en copia certificada, y segundo, por la clasificación parcial de la misma información. Sobre este punto, requirió al INAI que revisáramos la procedencia de la reserva, pero también de la confidencialidad de la información. Lo anterior en el entendido de que en este asunto se actualiza la excepción a la clasificación prevista en artículo 112, fracción primera, conforme el cual no puede invocarse el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, tal y como parafraseando, pues, más bien dicho, a la persona recurrente, así lo citó justamente en su escrito de agravios. Perdón. Una vez admitido el recurso a través de mi ponencia, se determinó que las constancias que atienden a la solicitud se localizan los nombres de peritos, así como de agentes del Ministerio Público de la Federación, los cuales en principio son reservados, porque su publicidad podría poner en riesgo su vida, su seguridad y su salud, derivado pues de las funciones operativas que desempeñan. Sin embargo, las investigaciones efectuadas por la Comisión Forense están relacionadas con hechos catalogados como violaciones graves a derechos humanos en la inteligencia de que se trata de sucesos que actualizan los criterios cualitativos y cuantitativos que ha exigido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios para comprobar justamente la trascendencia social de estas violaciones. Refuerza lo anterior que así han sido calificadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de las recomendaciones 80/2013 y 8 del 2017. Con base en estos argumentos, es que se determinó que se actualiza el supuesto de excepción previsto por la fracción primera del artículo 112 de nuestra Ley Federal de Transparencia. Por otro lado, es innegable que los nombres, edades, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, perfiles genéticos, huellas dactilares y fotografías de las víctimas, pero también de los ofendidos, de sus familiares y de los testigos, son datos personales que, subrayo, en principio
tienen el carácter de confidencial. Sin embargo, en el proyecto que se propone se destaca y se observa lo resuelto por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 998/2018, en donde se determinó otorgar acceso íntegro al expediente derivado de la Recomendación 51/2014 que reclasificó el caso Tlatlaya como investigación de violaciones graves de derechos humanos. Pues bien, en atención a la resolución del máximo tribunal de justicia en el país, el proyecto propone la apertura no solo de la información reservada, sino también de la confidencial. Y por último, se concluyó que la omisión en la que incurrió la Fiscalía en este asunto consistió en que no se pronunció sobre las condiciones o circunstancias socioeconómicas que la persona solicitante señaló y que a su dicho le impiden pues realizar el pago por la reproducción y entrega de la información. De esta forma se establece el incumplimiento a lo que dispone el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y en consecuencia se concede la entrega de la información con la excepción de pago referida y que fue requerida por el particular. Ahora bien, en función del análisis narrado, el proyecto presentado dispone modificar la respuesta de la Fiscalía e instruir a la entrega íntegra y gratuita, o en otras palabras, sin testar ni cobrar absolutamente nada de las 9,026 fojas relacionadas con los trabajos e investigaciones de esta comisión forense que consisten en minutas, en correos electrónicos, en presentaciones en PowerPoint, dictámenes, perfiles genéticos, informes periciales, actas de reuniones, de recomendaciones y otros documentos que ha expedido dicho órgano de carácter multidisciplinario que ya citamos. Ahora bien, expuesto lo anterior y como bien saben mis compañeros, y lo preciso justamente, que este asunto lo presenté en cortesía para que los que nos siguen a través o en estos momentos a través de nuestras redes sociales, pues justamente sepan que esto significa que elaboré y presenté una resolución que refleja y respeta la postura mayoritaria del Pleno, aun y cuando me aparto de algunas consideraciones del propio proyecto, lo que ocasiona también que presente un voto particular en los términos que rápidamente les platico, y lo cual en casos anteriores también la comisionada Romana ha hecho la exposición de algunos proyectos que se presentan en cortesía. Reitero, se fija nuestra postura, la postura individual o la postura minoritaria, respetando siempre la postura mayoritaria, pero como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el Pleno sirve justamente una especie de tema didáctico para que la gente conozca cómo pensamos las y los comisionados que integramos el Pleno. En primer lugar, el voto particular que presento hoy está enfocado a una pequeña particularidad de enfoque en el análisis, lo cual de ninguna manera impacta en el sentido que propongo al final, pues considero que al tratarse de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, solamente se tiene que realizar el análisis de la verificación de que se actualiza la excepción que prevé el artículo 102 en su fracción primera de la ley federal, puesto que es justamente, a mi juicio, la que sustenta de manera directa y contundente el carácter público de esta información. Consecuentemente, atendiendo a los principios de economía procesal y de expeditez de las resoluciones, resulta pues, a mi juicio, innecesario el estudio previo de la causal de reserva invocada, así como de la confidencialidad que hizo valer el sujeto obligado en el caso particular. Es decir, a mi consideración, cuando estamos ante un caso de excepción para reservar información, esto justamente es lo que debe revisarse a fin de determinar si se actualiza o no, y no así las causales de clasificación que invocan los sujetos obligados. Pues de ser procedente la excepción, invariablemente la clasificación resulta improcedente. Ahora bien, ya que en el proyecto se tomó la decisión de tomar el camino, valga la redundancia, de estudiar justamente la confidencialidad y la reserva de la información de manera previa a las excepciones, entonces, precisamente ahí es en donde radica mi siguiente punto de disenso. La información del personal operativo que no esté relacionado directamente con violaciones graves a derechos humanos, en mi opinión, debió resguardarse
al resultar, desde mi punto de vista, reservada esta información. Efectivamente, en los documentos que ha generado la Comisión Forense se localizan nombres, firmas de servidores públicos que su conducta como tal y actuación no está relacionada, ya sea por acción o por omisión, en las masacres señaladas. Sin embargo, que sí tienen funciones sustantivas que están dirigidas a coadyuvar en la acreditación del delito y la probable responsabilidad de los acusados. Pongo como ejemplo tanto a mis compañeras y compañeros y por supuesto a las personas que siguen esta transmisión, lo siguiente. A los peritos encargados del procesamiento de las muestras para la generación de los informes de perfil genético, cuyo trabajo ha permitido a los deudos y a las autoridades identificar y reconocer los cadáveres de las víctimas. A eso me refiero cuando hablo de este tipo de ejemplos. Ahora bien, partiendo del razonamiento de que podíamos habernos ido directamente al estudio de la excepción y que respetuosamente no se hizo y que me aparto, entonces, al haberse abordado la confidencialidad de la información, lo conducente, en mi opinión, era clasificar todos aquellos datos personales que permiten hacer identificables a las víctimas y a sus familiares. Digo lo anterior porque si bien reconozco la necesidad del ejercicio de la difusión informativa, esto solo puede hacerse reconociendo el valor jurídico y social del derecho a la protección de nuestros datos personales o de los datos personales de esas personas. De esta manera, con una ponderación adecuada, se pudo haber visualizado en la resolución una evidente inclinación a favor de proteger la intimidad y la memoria de las personas que lamentablemente fueron involucradas y que eran indocumentadas, así como también de sus familiares que de una manera incansable han invertido todas sus energías, tiempos y recursos económicos para lograr la identificación de sus hermanas, de sus hermanos, esposas o esposos, padres, madres, hijas e hijos, así como también para conocer cuál ha sido la conducta estatal respecto a la debida investigación de estos actos que todavía siguen lacerando a la sociedad mexicana. Y digo lo anterior porque la publicidad de estos datos tan sensibles expone a las familias a una innegable revictimización, cuyo acceso a la justicia continúa siendo extremadamente difícil, lo que puede traducirse aún en daños psicológicos, estados de angustia, depresión, frustración, actos clasificados por la doctrina internacional como tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ahora bien, una vez que ha quedado expuesto cómo y por qué propongo resolver el asunto de esta manera, ahora lo que procede, si me lo permites, es enfocarnos a la parte que considero también importante y relevante en el proyecto y que se abordó en el caso que expuso el doctor Acuña. Como bien sabemos, el Pleno de este instituto tiene la atribución para efectos de acceso a la información de calificar hechos a primera vista o prima facie como violaciones graves a derechos humanos. Esto ha permitido a lo largo de la vida tanto del IFAI como hoy del INAI con mayor contundencia a partir de la promulgación de la ley general y de la ley federal que haya emitido diferentes resoluciones que están dirigidas a la entrega de información sobre violaciones, investigaciones relacionadas con sucesos tan lamentables como San Fernando, 1 y 2, Cadereyta, Tlatlaya, el Movimiento Estudiantil 68, Ayotzinapa, por mencionar solamente algunos y que repito y lamentablemente hay muchos ejemplos en México. Entonces el auditor en este momento podrá pensar entonces, ¿cuál es la particularidad entonces de esta resolución? Pues bien, por primera vez, si el Pleno lo aprueba, información relacionada con violaciones graves a derechos humanos no solo se proporcionará al solicitante del asunto, sino que por su trascendencia, incidencia y utilidad y relevancia al objeto de la solicitud, se le reconoce a partir de esta resolución como una obligación de transparencia. Es cierto que hace algunos plenos aprobamos que se ordenara como obligación de transparencia a la propia fiscalía, pero que se le ordenara a la propia fiscalía como una obligación de transparencia que publicara toda la información relacionada con el caso Odebrecht. Pero este caso tiene relación con el supuesto o la excepción prevista en la fracción segunda del artículo 112, que no se considera información reservada cuando se trate de actos de corrupción. En el caso particular, sería la primera ocasión en que ordenamos que se publique o que se considere como obligación de transparencia cuando se trata
de la excepción que prevé la fracción primera del artículo 102, es decir, violaciones graves a derechos humanos. Ahí radica la diferencia, que si bien es cierto, repito, bajo la ponencia, el comisionado Guerra hace algunos plenos se ordenó, en el caso de Odebrecht, fue por la causal de reserva. Hoy estamos abordando la causal de violaciones graves, o la excepción prevista, pero por violaciones graves a derechos humanos. Esto tiene asidero en la fracción 48 del artículo 70 de la Ley General, que establece que debe estar disponible para todas las personas la información que sea de utilidad o que se considere relevante, además de que con base en la información estadística responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, es decir, información que tenga justamente un interés público. En ese sentido, como lo he enfatizado previamente, son diversas las resoluciones en las que este Pleno ha instruido a la entrega de información relacionada con los hechos de San Fernando y de Cadereyta, en las que el INAI ha concluido que no son procedentes las causales de reserva que invocan los sujetos obligados, justamente porque se actualiza la excepción que prevé el artículo 112 en su fracción primera. Todo esto de la ley federal, por ello es que considero que la resolución que hoy nos ocupa permitirá tanto que las personas que solicitaron o la persona que solicitó y hoy vino a promover el recurso de revisión, como la sociedad en general, acceda a la información relacionada con las investigaciones que ha efectuado la Comisión Forense respecto a los casos de San Fernando y de Cadereyta. De esta manera, como es evidente, el ejercicio del derecho de acceso a la información realizado y trabajado por los distintos promoventes del año 2010 no ha sido en vano, porque ha servido y ha abierto el camino para que la información ya esté disponible al público sin necesidad de que pida a la autoridad el acceso de la misma. Así como, obviamente, la Comisión Forense está integrada por actores gubernamentales, personas de sociedad civil, expertos multidisciplinarios, que unen sus esfuerzos para lograr identificar y determinar la causa de la muerte de los diversos restos que pudieran estar relacionados con homicidios de personas migrantes, 72 localizados el 23 de agosto del 2010 en San Fernando, Tamaulipas, y un mínimo de 193 restos localizados entre abril y mayo del 2011 en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, y 49 en Cadereyta, Nuevo León, el 14 de mayo del año 2012. Así también, el INAI ha caminado de la mano de las organizaciones de la sociedad civil para generar espacios útiles, electrónicos y proactivos, repositorios vivos, como lo es el micrositio Memoria y Verdad, que ha difundido los avances, características, elementos informativos, pero también solicitudes y recursos que están relacionados con los hechos de San Fernando y de Cadereyta, así como otros casos relevantes, lamentablemente relevantes por violaciones graves a derechos humanos. Este esfuerzo obviamente se verá complementado con el cumplimiento de la resolución que hoy nos ocupa, porque ya no solo serán públicas las resoluciones vinculadas con estos casos, sino también el cumplimiento a todas nuestras determinaciones. Por ello es que hago un llamado muy respetuoso, una invitación, una solicitud a mis compañeras y compañeros de Pleno que puedan acompañar la adopción de esta importante resolución. Es cuanto, Presidenta.